encontraron. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿cuántos? Todos o todos, como estaban unánimes juntos. Y de repente vino, ¿de dónde? Del cielo. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en lenguas las maravillas de Dios. Versículo 12, y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Uno al otro se decían: ¿qué quiere decir esto? Hasta ahí vamos a leer. Les voy a pedir por favor que inclinen su rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo y Padre bueno, en este día que tú nos has traído aquí a tu casa, Señor, y nos has traído con un propósito de exaltar tu nombre y otro propósito para recibir la instrucción de la palabra, para recibir el consejo, Señor. Y yo te pido, mi Santo Padre, que tú llenes cada cabeza, cada mente, cada espíritu, cada alma que está aquí presentado. Señor, yo te pido, Padre Santo, que no se vayan vacíos, que se vayan, Señor, con el conocimiento, Padre, de esta palabra, que la apliquemos en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos saben que mañana es un día de fiesta? ¿Cuántos trabajan mañana? Algunos sí, algunos no. Pero saben que mañana es un día de fiesta, porque se celebra Memorial Day, el día de los veteranos, ¿verdad? O de los que fueron a la guerra. El 4 de julio se celebra la independencia en este país. Si somos de Puerto Rico, la independencia se celebra el 25 de julio. Cuando es nuestro aniversario, se celebra los años que nosotros llevamos casados. Cuando comienza el año, se celebra el nuevo año. Cuando viene Navidad, el diciembre 25, celebramos la nacida de Cristo Jesús. Cuando viene el 6 de Reyes, celebramos el Día de los Reyes. Cuando viene cualquier cosa, celebramos esa cualquier cosa. Cuando es el cumpleaños, celebramos el cumpleaños, ¿verdad? Y qué lindo cuando celebramos, porque recordamos ciertas cosas. Yo no sé si ustedes saben o no, pero en este día, hoy, se celebra el día de Pentecostés. Y qué pena que no le damos tanta interés a este día. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a recorrer lo que sucedió en este día de Pentecostés. Acabamos de leer la palabra de Dios que nos dice, Lucas nos está dando claramente los puntos y lo que sucedió en ese día. Vamos nosotros a visitar y vamos a sacar puntos que nosotros podemos aplicar a nuestra vida diaria. Pero quiero decirles, hermanos, que se celebran todos tipos de fiestas, se celebran cumpleaños, se celebran días de independencia, días de veteranos, días del maestro, días del niño, días del amor. Pero casi nunca celebramos este día tan importante
Aquí debemos nosotros celebrar el día de Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés sucedieron muchas cosas. Sucedieron 5, por lo menos le voy a dar 5 rapiditamente. Lo primero que sucedió fue que el Espíritu Santo se mostró y se cumplen las palabras de Cristo Jesús. Se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa que Jesús nos había dado. También marcó el nacimiento de la iglesia. Número 3, el Espíritu Santo llenó el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Verdad? También llenó a cada miembro, a cada persona lo llevó individualmente, lo llenó del poder de Dios. Y número 5, la presencia y el poder de Dios cayeron sobre los creyentes, dotándolos y equipándolos para proclamar el glorioso mensaje de la salvación a los hombres, marcando claramente su propósito. En esta tarde vamos a tomarnos unos minutos y vamos a examinar ciertas cosas, ciertos puntos que vemos aquí. Primero que todo, quiero comenzar con el día de Pentecostés. El día de Pentecostés no comenzó ahí. El día de Pentecostés comenzó cuando el pueblo estaba en Egipto. En Números 28, 26, era ya una fiesta, era ya algo que ellos celebraban. Era una costumbre. El día de Pentecostés es 50 días después de la Pascua. ¿Qué sucede? En este día quizás nos lleva el día de Pentecostés, si no era conocido como el día de las primicias. El día de las primicias. El número 28, 26 dice: además del día de las primicias, cuando ofreceréis presente nuevo a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. El día de Pentecostés tiene varias razones. ¿Por qué ellos celebraban el día de Pentecostés o el día de primicias? Bueno, número 1, era cuando salían las primeras cosechas de los frutos, ya salían los primeros frutos, en el cual el pueblo entregaban esos primeros frutos a Dios. ¿Verdad? Gloria al Señor por eso. Se celebraba en el tiempo de recoger los primeros frutos. Número 2, ellos celebraban la liberación de Egipto. Por eso es que se celebraba el día de las primicias, celebrando que ya no eran esclavos, que ya no estaban bajo el bando, que ya no estaban bajo la esclavitud de Egipto. Ellos eran ahora libres gracias al Señor, que el Señor los liberó por la mano de Dios, y Moisés, que fue la herramienta que el Señor usó. También celebraban la ley. La ley era lo que gobernaba al pueblo de Dios durante todos estos tiempos. Eso es lo que se celebraba en el día de las primicias o el día de Pentecostés. Pero pastor, estamos en el Nuevo Testamento, estamos bajo la gracia. Muy bien que me dicen eso, yo sé que están pensando eso. Estamos pensando, espérate, pero eso pasó, ya estamos en otro pacto. Sí, estamos en otro pacto, pero mira el paralelo. Quiero presentarle ahora el paralelo, lo que va a la par. Fueron los primeros creyentes. Cuando vino el Espíritu Santo, fueron los primeros creyentes cuando nació la iglesia de Cristo. Fueron los primeros, en otras palabras, que era lo que se entregaba, los primeros frutos en el Antiguo Testamento. Ahora los primeros creyentes, verdaderamente ahora los primeros creyentes son llenos del poder de Dios. Esto va paralelo con la cosecha. Los primeros frutos eran para Dios, separados para Dios. También celebraban en Egipto la libertad de Egipto, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando vino ese Espíritu Santo, las personas estaban celebrando ahora la libertad que ahora el Espíritu Santo les había dado a través de la muerte de Cristo. Ahora ellos pueden decir, ahora somos libres. ¿Y qué significa eso, pastor? Bueno, significa que cuando tú vienes a Cristo, ahora tú tienes adentro de ti, mora el Espíritu Santo, y no necesitas andar en el pecado porque tú tienes el poder, estás equipado para rechazar, para reprender y para apartarte del pecado. Esa es una de las razones por las cuales el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Mira lo que dice segunda de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu, y en donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La tercera razón, mis hermanos, ¿qué era lo que gobernaba el pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento? Antes era la ley, los mandamientos. Ahora, ¿saben quién gobierna la iglesia de Cristo, mis hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que gobierna a la iglesia. Es el que está preparando a la iglesia. Es el que está moldeando a la iglesia. Es el que está así, cortándole, ajustándole, preparándola para cuando venga el Señor, presentarle a la iglesia al Señor Jesucristo.
Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy en día. Él nos exhorta, Él nos habla, Él nos aconseja, Él nos reprende, Él nos guía. La obra del Espíritu Santo es preparar la iglesia para entregarle una esposa sin mancha y limpia. Es que estamos hablando de la iglesia. Entonces ya no hay que hacer sacrificios de animales como en la ley anterior. Ya no hay que hacer ciertas ceremonias como en la ley anterior. Ahora nosotros tenemos comunión con el Señor. Ahora el Espíritu Santo mora en el creyente y tenemos acceso directo acceso al trono de Dios. Yo no sé de ustedes, pero es una razón para darle la gloria al Señor. Es una razón para nosotros estar llenos de gozo. Es una razón para nosotros ser diferentes. Porque en ese día descendió el Espíritu de Dios. En ese día se cumplieron las profecías. Las palabras del Señor Jesucristo en ese día se cumplieron. El Espíritu Santo vino a cumplir un propósito, y un propósito muy específico: a librarnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A librarnos de la muerte. Sí, nos libra de la muerte. También nos libra del infierno. También está preparando a la novia y está guiándola, está motivándola. Sí, ¿sabes qué? Te ayuda, cuando estás pasando por el fuego, te está ayudando a pasar por el fuego. Y ¿saben qué? Está adornando a la novia. Qué linda cuando la iglesia es adornada. ¿Sabes cómo se adorna la iglesia? Con joyas preciosas. ¿Sabes quiénes son esas joyas preciosas? Ustedes. Ustedes son los que adornan la iglesia del Señor. Porque cada joya es importante para el Señor. Porque por cada joya el Señor murió. Por cada uno de ustedes el Señor murió y dio su vida para que tengan una relación con Él. Para que cuando llegue ese día, Él los pueda reconocer y decir: ah, yo te conozco, ven conmigo, yo los conozco, yo los amo. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? La venida del Señor Jesucristo representó dos cosas. Representó el nacimiento de la iglesia. Y gloria a Dios, porque 2015 años todavía la iglesia está fuerte. Todavía la iglesia de Dios está activa. Todavía la iglesia de Dios está cumpliendo la misión. Y cuando digo la iglesia, no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Estoy hablando de la iglesia en general, en donde se está llevando a cabo la predicación del evangelio, se está llevando la predicación del Señor, las buenas nuevas, llevándoselas a los perdidos. Los drogadictos están siendo liberados, las personas endemoniadas están siendo liberadas, las personas que viven en pecado están siendo liberadas. Todo esto por el poder del Espíritu Santo. Amén. Todo esto porque el Señor ha llenado el Espíritu Santo a las personas, y las personas están llevando a cabo la misión que el Espíritu Santo les ha dado para llevar. Gloria a Dios. Esto a mí me pone contento. Los debe poner ustedes contentos también. Las personas que se acercaban a Dios verdaderamente serían selladas y conocidas por la presencia del Espíritu Santo dentro de sus corazones. Ahora nosotros somos ungidos. Ahora la iglesia fue ungida. Amén. La iglesia fue ungida. El Espíritu Santo es el que unge. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Ahora se lo voy a leer de otra versión diferente. La versión traducción lenguaje actual. Dice: tanto a mí como a ustedes, Dios os mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió para mostrar que somos suyos y nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted está marcado. Decía yo anoche que usted tiene que ser diferente. No puede andar como andamos en el mundo. Tiene que ser diferente. Amén. Es imposible tú llamarte cristiano y caminar de acuerdo al mundo. Entonces no eres un verdadero cristiano. Pero es para eso que está el Espíritu Santo, para llevarte por ese proceso, para que te presentes delante del Señor sin mancha. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? Amén. ¿Saben qué? Fue la institución de una nueva ley. Cuando vino el Espíritu Santo, se instituyó una nueva ley. La nueva ley, el nuevo gobierno de Dios, los principios de Dios. Y ahora el hombre será guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos capacita para vivir correctamente y servir a Cristo.
Si no me creen, o bueno, vamos a Juan 14 a ver qué nos dice el Señor. Y este es el Señor Jesucristo hablando. Juan 14, 26. Dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La palabra enseñará en el griego es la palabra didasco. ¿Han escuchado esa palabra anterior? Didasco. Didasco significa hacer saber, mostrar, indicar, enseñar. Juan 16, 13. Dice la palabra, un par de páginas más adelante, Juan 16, 13. Dice: pero cuando viniere el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad. Espérense, ¿y quién es la verdad? Cristo es la verdad. En otras palabras podemos decir, Él os guiará a Cristo, ¿verdad? Porque no hablará de sí mismo. Mira qué humilde es el Espíritu Santo. No va a hablar de Él mismo, sino que le hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Eso está bien poderoso, mi hermano. Versículo 14, el próximo versículo dice: Él, hablando de quién es ese Él. Ese Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Yo creo que varias personas han experimentado esto en el trabajo. Cuando usted está hablando a una persona y no sabe de dónde, pero usted comienza a hablarle de Cristo a esa persona, y esa persona comienza a penetrar, y no eres tú, es la palabra y el Espíritu Santo que está en ti penetrando el corazón de esa persona, porque estás hablando la palabra de Dios, no estás hablando disparate, no estás hablando de ti, estás hablando de lo que el Señor hizo en ti. Ahí tú estás experimentando el poder de Dios penetrar a esa persona. Eso es poderoso, hermano. Es el propósito. Ese es el propósito del Espíritu Santo morar en el creyente. En otras palabras, el Espíritu Santo apunta hacia Cristo. Él no toma la gloria para Él. Aunque Él es Dios. Él es Dios y se debe adorar, porque todo a Dios está adorando al Dios, al Padre, está adorando a Dios el Hijo y está adorando también al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te apunta hacia Cristo. Tampoco, fíjese, Jesucristo nos instruyó a orar ¿a quién? ¿A quién le oramos? Le oramos al Padre en el nombre del Hijo. ¿Qué tiene ahí el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, mi opinión, es el que agarra esas oraciones y se las presenta directamente al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? Wow. Pero vamos rápidamente. Quiero llevarlos a Lucas 24, porque vamos a ver unos detalles más. Lucas 24, capítulo 24, versículo 49. Dice la palabra de Dios: y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre ¿sobre quién? Sobre vosotros. Mas vosotros asentar en la ciudad, o quédense en la ciudad, hasta que seáis investidos de la potencia de lo alto. Lucas 24, 49. Dice la palabra. Yo tengo otra versión aquí, la versión Reina Valera. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esa palabra investido en el griego es la palabra endio, y significa poner algo en alguien. Poner algo en alguien. Vestirlo, así como tú vistes a un niño. Así como cuando tienes un niño y estamos a punto de salir, me imagino que usted tiene que sacar la ropita, el calzoncillo, las meditas, y lo visten. El Padre viste a su Hijo. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene en una persona. El Padre te está vistiendo, pero te está vistiendo del poder de lo alto. Si supieran solamente lo lindo y lo poderoso que eso es. Las maravillas que podemos hacer en Cristo Jesús, no por nosotros, por Cristo, en Cristo. Ellos tenían, mire, ¿saben qué? Él está hablando aquí, el Señor está hablando aquí antes de Él irse al cielo.
Eso es los últimos momentos que el Señor está aquí presente. Él ya había resucitado. En ese momento creo que habían como 500 personas en el monte y el Señor está ahí dándole las últimas instrucciones. Ahí va en paralelo con la gran comisión. Ahí va en paralelo con Mateo 28, cuando le dice: todo poder me es dado a mí en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hacen discípulos, enséñales que guarden todas las cosas que yo he enseñado, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahí fue cuando el Señor les dijo todas estas cosas. Y después le dijo: he aquí, yo enviaré la promesa. Tranquilo, no te desesperes. Él sabía que nosotros somos bien desesperados. Yo no sé de ustedes, pero nuestra naturaleza es una naturaleza que somos desesperados. Pero el Señor le está diciendo: tranquilo. ¿Saben por qué les está diciendo que esperen a que lleguen el poder? Porque no van a poder con sus propias fuerzas. Si ustedes, ya ellos tenían el mensaje, créanme que ya ellos tenían el mensaje. Si usted va a Juan 21, dice la palabra que les sopló el Espíritu. En otras palabras, ellos tenían el sello ya. Y ellos sabían, eso era simbólicamente. Todavía no tenían las manifestaciones, pero fue simbólicamente. Eso fue lo que les di en estas semanas que estudiaran. ¿Se recuerdan que les dije que estudiaran ese saber qué sucedió? Ahí ese Espíritu, ya ellos tenían el mensaje. Ya ellos sabían las buenas nuevas. Ya ellos tenían el testimonio. Ellos tenían la experiencia. Pero les faltaba algo. Los apóstoles les faltaba algo. Lo que les faltaba era el Espíritu Santo. Estaban ellos en sus propias fuerzas. Y déjeme decirte algo, que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer mucho. Podemos intentar, pero se necesita el poder del Espíritu Santo. Los hemos visto nosotros. Muchas personas comienzan un ministerio, pero se van a sus propias fuerzas. Y como se van a sus propias fuerzas, en el primer choque que tengan con una persona, el primer obstáculo, ahí yo me rindo, ya no quiero hacer esto más, nada, esto no es para mí. No corras. Eso pasa porque estás tratando de hacerlo con tus propias fuerzas. Para eso es que el Señor nos dio el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo te da esa paz, te da esa fortaleza, te da esa sabiduría, te da todo lo que tú le pidas, porque Él quiere equiparte para que tú cumplas la misión que el Señor te ha dado. ¿Estamos aquí, pueblo? Esas personas que se quieren apartar es las personas que no dejan que el Espíritu Santo los moldee. ¿Cómo nos va a moldear el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se te va a aparecer en la noche y te va a decir: ¿sabes qué? Mira, soy yo el Espíritu Santo. Estás pasando esto y estás pasando aquello porque yo te estoy moldeando. Nada que ver. Él no te dice. Pero a través de las circunstancias el Espíritu Santo te habla. ¿Amén o no amén? Cuando empiezan las pruebas, cuando empiezan las situaciones, Hechos 1:8 dice: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Y me seréis qué? Testigos o martureos. En otras palabras, os seréis mártir. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Aquí dice la palabra, ¿verdad? Dice: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos. Testigos. Hermano, yo no niego las manifestaciones del Espíritu Santo. Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el poder del Espíritu Santo es para ir y hablarle a otras personas de Cristo. El poder del Espíritu Santo es para ir y hablar y compartir a Cristo con tu vecino, con tu mamá, con tu papá, con tus tíos, con todas las personas. Compartir el mensaje del Señor. Para eso es el Espíritu Santo, mis hermanos. También el Espíritu Santo es para edificar a tu vida. Por eso es que el Señor nos dio los dones. Estamos a favor de los dones, estamos a favor de las lenguas, estamos a favor del don de discernimiento, del don de sanidad. Hemos visto dones de sanidad, hemos visto grandes milagros aquí. Pero el poder del Espíritu Santo es para ir y ser testigos. Ser testigos. Por eso es tan importante esa palabra testigos, porque es martureo. Porque por ser testigo quizás vas a ser rechazado. Por ser testigo que quizás vas a ser odiado por tu propia familia. No te van a querer mirar, no te van a querer hablar. Yo creo que yo digo esto todos los sermones, porque es verdad.
No te van a hablar porque ahora tú eres ahora aleluya y no, ahora es diferente. Gloria a Dios que eres diferente. Debemos ser diferentes. Porque el ser diferente va a marcar la luz en la oscuridad. Para testificarle a otros de Cristo, para vivir la vida de acuerdo a su palabra. Si leemos en Hechos 2:1, dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Estaban en el lugar en que el Señor Jesucristo le había ordenado. Mi hermano, si usted está aquí, si usted está viniendo a esta iglesia, como les dije anterior, no es por suerte, no es por coincidencia, es porque el Señor tiene su plan que usted esté aquí. Porque hay un plan con usted estar aquí. Porque como dijo mi esposa, es que el Señor quiere llevarte a un lugar aquí. Porque aquí es donde vas a aprender, aquí es donde tú vas a desarrollar tus dones, aquí es donde vas a desarrollar el conocimiento para la palabra y de aquí vas a ser enviado. Amén. El Señor te equipa, hermanos. Él ha prometido. Es que tú eres un soldado. Yo nunca he visto un soldado que no tiene uniforme. Aquí en los Estados Unidos, cuando tú te metes al servicio militar, te dan uniforme. De hecho, cuando yo me fui para el servicio militar, me dijeron, llévate unos tenis shoes. Porque los tenis shoes que ellos dan, te van a salir callos. Llévate unos tenis shoes. Eso fue lo único que yo me llevé. Ellos me dieron un calzoncillo, me dieron desodorante, me dieron para lavarme la boca, me dieron todo, para afeitarme de todo. Camisa blanca, uniforme, todo lo que yo necesitaba, el servicio me lo dio, el servicio militar me lo dio. ¿Saben que cuando tú vienes al ejército de Cristo, Él te da todo lo que tú vas a necesitar para cumplir la misión? Pero como decíamos el jueves, tú tienes que querer eso. Muchas personas dicen, pero no quieren. Tenemos que querer. Yo les he dicho también, mi hermano tiene un caballito, podemos llevar al caballito al agua, pero no lo podemos obligar a tomar. Hasta que no es gallito, es un pony. El caballito, cuando el caballito le dé sed, entonces él va a tomar agua. No podemos obligarlo. Eso naturalmente tiene que salir de él. Mira lo que dice Juan. Jesús dijo en Juan 14, 15 al 17. Miren esto, dice Juan 14, 15 al 17. Dice, sí, condición. Si me améis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Siempre. Para siempre. Estará con vosotros para siempre. ¿Quién va a estar con vosotros para siempre? El Espíritu Santo. ¿Y quién está hablando aquí? Las letras mías están en rojas. Jesucristo. Jesucristo, Dios está afirmando que el Espíritu Santo va a estar en vosotros para siempre. Wow. Te puedes apartar un poquito. Te puedes ir a jugar con el diablo por un tiempito, pero así mismo te va a traer para atrás. ¿Amén o no amén? Amén. Él te va a traer para atrás. Estás jugando en peligro, pero Él te atrae para atrás. Porque mientras tú estás allá jugando con el diablo, adentro de ti hay una voz que está diciendo, regresa, 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 que yo estoy aquí, regresa, que yo te perdono, regresa. Y la persona, si tiene la capacidad, regresa otra vez al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Amén o no amén? Amén. La palabra sí es una condición. Si me amáis, vas a guardar sus mandamientos. La palabra guardar es la palabra aquí, tereo, es obedecer, velar, reservar, aplicar, proteger. Si amamos a Jesús, vamos a querer vivir en obediencia. ¿Sabe que hay dos palabras que van uña y carne, que van pegadas? Obediencia y fe. Fe y obediencia. Esas dos palabras van juntas. Si tú tienes fe en algo, tú vas a creer y vas a ser obediente. Y si tú eres obediente en algo, es porque tú crees en algo. ¿Amén o no amén? Por eso digo que no podemos decir que estamos llenos y andar viviendo como antes vivíamos. No puede ser. En desobediencia, si tú estás viviendo así, te estás engañando, mis hermanos. Te estás engañando y más que eso, no eres salvo. Tiene que haber un cambio seguro en tu vida. Tiene que haber un cambio notable en su vida.
Y el creyente va a andar y va a vivir en obediencia al Señor. Otra cosa que leo aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice que ellos estaban unánimes, estaban juntos. Ellos estaban en armonía. Amén. Todos tenían una misma mente, tenían un solo propósito. Sabían que existían tantos desacuerdos, tantos bochinches, pero ellos estaban en acuerdo en una cosa. No quiere decir que van a pensar igual. No puede. Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Pero podemos estar de acuerdo en ciertas cosas. Cristo vive, Cristo es nuestro Señor, Cristo te ama, Cristo regresa. Amén. Ese es el propósito que tenemos que tener. Y como Cristo vive, Cristo nos ama y Cristo regresa, vamos a trabajar juntos, poniendo nuestras diferencias al lado. Las diferencias no importan, lo que importa es Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Fíjense que también estaban ellos en el aposento alto. No les dijo, hey, músico, tócame 3 rápidas y 2 lentas. Y después va a venir el Espíritu Santo. 3 rápidas y 2 lentas. Vamos a poner la línea de oración y vamos a orar. Nada que ver. ¿Qué estaban ellos haciendo? Unánimes orando. Estaban juntos orando, buscando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado una orden. Y cuando hay obediencia, el Señor deposita su espíritu en donde hay obediencia. Ellos estaban orando y mientras oraban dice que de repente quiere decir es inesperado. No lo estaban esperando. De repente vino algo como un viento. Como un viento. Algo como un viento. Noten esa palabra como, porque la usa 2 veces ahí. Lucas dice, y de repente vino ¿de dónde? Del cielo. Porque ahí donde está el Padre. Del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No lenguas de fuego, como de fuego. Tenemos que leer la palabra en detalle, como de fuego. Le voy a explicar un poquitito más en detalle lo que significa esto. El Espíritu Santo vino repentinamente, inesperadamente, en forma que asombra a una persona. Es lo que quiere decir. Que vino de una manera que asombró a las personas que estaban ahí. ¿Qué es esto? Que los asombró. Ahora, estaba dramatizado la importancia de lo sobrenatural y valorada del acontecimiento. Notamos algo, un estruendo, es un ruido. ¡Pum! Poderoso que llena una habitación. ¿De dónde venía este estruendo? De los gritos, de las oraciones, de las peticiones. De ahí venían los gritos. Nada que ver. Este grito, este ruido, venía de los cánticos. ¿Dice que venía de los cánticos? No. Este ruido venía directamente desde el cielo. Amén. Y no venía tampoco del cuarto del lado. No venía de abajo. No venía de la fiesta que tenían. ¿Vino de dónde? Del cielo. Este estruendo, este ruido, vino del cielo. No, vino del cielo, algo sobrenatural, algo de Dios mismo. Dios creó un sonido para esta ocasión especial. Está bien interesante esto. Y dice la palabra que era un ruido, ¿verdad?, de un viento recio. No era viento. No era viento, era como un viento. ¿Verdad? El sonido, ¿verdad? El sonido llenaba toda la casa. Ahora también dice ahí de lenguas. No era fuego. Eran como fuego. Y dice que se parecían al fuego. ¿Pero por qué va a usar esto? Tenemos que mirar el fuego. ¿Qué es un fuego? Un fuego es una sustancia que brilla, luminosa, semejante, es algo semejante a un fuego. Creada por Dios para dramatizar el momento en que el Espíritu Santo venía sobre los discípulos. ¿Estamos entendiendo ahora? Está hablando figurativamente aquí Lucas. No podemos materializar esto. Tenemos que entender y estudiar que aquí está hablando simbólicamente. Pero seguramente entendemos, porque cuando una persona está bien avivada, decimos, ese tiene el fuego. Esa persona está llena. Gloria a Dios, porque entendemos, ese es el mensaje, ese es el tipo, eso simbólicamente entendemos eso, porque se nota en la vida de la persona. Ahora, cuando dice aquí las lenguas, no estaba recibiendo lenguas de fuego, era el mismo Espíritu de Dios que estaba en la persona. Advertía que el Espíritu apareció como una forma de lenguas de fuego. La lengua significa un instrumento para hablar,
La lengua es un instrumento para hablar. Bla, 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 bla. La lengua habla. La lengua se mueve, la lengua habla, es un instrumento para hablar. Y el fuego es para nosotros predicar el evangelio. Es la motivación y es la energía que tenemos para predicar. Amén. El Espíritu Santo sería el poder abrasador de la lengua, el mensaje que convence a las personas del pecado. Ahora, el Espíritu Santo dice aquí las lenguas, quiere decir otras lenguas. Aquí en este instante fueron otras lenguas. ¿Por qué otras lenguas? Porque fueron otros idiomas. Ok, y vamos a tener que entrar en otra parte, porque aquí vamos a hablar de las lenguas y no quiero que nadie se me confunda. Hay diferentes tipos de lenguas. Están primeramente las lenguas que se hablaron aquí en este día. Fueron idiomas. Y se lo puedo comprobar por lo que dice la palabra. Vamos al versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones. ¿De dónde? De todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Idiomas. Idiomas. No se crea usted que era un revolú, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. En otras palabras, aquí lo que sucedió no fue el don de lenguas. Estamos aquí. Eso no fue el don de lenguas. Porque el don de lenguas, dice Pablo, que es para tú edificarte a ti mismo. El don de lenguas es para tú, cuando Dios quiere traer un mensaje a la iglesia, ese es otro tipo de lengua. Entonces tenemos las lenguas de idiomas que sucedió en el día de Pentecostés. Y el don de lenguas es cuando el Señor te da el don para que tú seas edificado, para que tú hables con el Señor. Y también está el don cuando el Señor quiere traer un mensaje a la iglesia. A veces el Señor tiene que hablarnos a través del mensaje de una persona, a través del mensaje en lengua, y tiene que tener interpretación. ¿Amén o no amén? Déjeme repasar todo esto. Ellos solamente abrían la boca y le estaban hablando otros idiomas. Cuando se le hablaban en lengua en las escrituras, existen tres tipos de lenguas. Las lenguas personales para creyente hablar con Dios, en donde se edifica el creyente. La número 2, las lenguas en el mensaje de parte de Dios a la iglesia, donde se tiene que interpretar. En 1 Corintios 14 nos da un capítulo completo acerca de eso. Lo pueden estudiar. El número 3, las lenguas que están en idiomas. Lo que sucedió aquí en Hechos, en el día de Pentecostés, fueron idiomas. Se lo puedo comprobar porque dice la palabra que cada uno escuchaba su lengua. Y hay de una lista, del versículo 9 hasta el versículo 12, podemos leer de las lenguas diferentes personas que venían de todas partes para celebrar el día de Pentecostés. El judío era una persona que donde estaban, ellos dejaban todo lo que tenían que hacer, iban a celebrar el día de Pentecostés o el día de las primicias, y ellos venían con su ofrenda y venían. ¿Y qué sucedió en ese día? Lo menos que se esperaban, que cuando iban a llegar aparecía un revolú, pero lo que estaban escuchando es otras personas hablando en su mismo idioma. Yo les he contado, cuando yo era joven, bueno, un pastor de jóvenes, el hermano, él habla en lenguas, y cuando él habla en lenguas, son como las de chino. Raro, ¿verdad? El hermano se pone, y son para él personal, ¿verdad? Y cuando estamos adorando, el chin, chon, chin, chon, chin, ¿verdad? Y él está ahí hablando como si fuera en chino. Y un día, está en un servicio, y él está hablando en lengua. Y al lado de él había una persona china. Y cuando se da cuenta, la persona china le dice: oye, ¿qué tú estabas diciendo? ¿Qué tú estabas diciendo? Entendí todo lo que estabas diciendo. Y le dijo que yo solamente estaba orando. Y le dice: no, tú hablaste de Cristo y ahora yo me entregué a Cristo por las palabras que tú dijiste. Eso es poder. Eso fue lo que pasó aquí. Eso fue lo que pasó aquí. Y eso todavía aún puede pasar, hermano. Porque para Dios no hay nada imposible. Y Él es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Hay muchas historias también de misioneros que van a otros países en donde les dicen: o si tú no hablas, nosotros te vamos a matar. Y ella empieza a hablar en lengua. Y sucede que cuando empiezan a hablar en lengua es otro idioma. Poderoso. Todo va para cumplir el propósito de Dios. Todo está encajado en el propósito de Dios. No sé si me están entendiendo, si
si esto está penetrando. ¿Saben qué? Aquí, como les dije, aquí fueron idiomas. El propósito no era para ellos mirarse como los más ungidos. El propósito no era para ellos que se hagan famosos. Oh, aquí están los grandes apóstoles que ahora ellos hablan en lengua. Nada que ver. Lo que sucede es que hoy en día hemos puesto una lista de los dones más importantes a los menos importantes. Nada que ver. Y sin embargo, Pablo pone las lenguas al final. I don't know. ¿Por qué hace eso? Seguimos. Tenemos que aprender que el propósito de todo esto no era para tener un revolú, no para tener un desorden. Dice la palabra, podemos ir ahí, 1 Corintios 14:33. Y los músicos se pueden ir preparando. Primera de Corintios 14:33 dice la palabra de Dios, pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, como en todas las iglesias de los santos. Pregunta, ¿cuántas veces vimos aquí que el Espíritu Santo ha descendido? Una vez. Tenemos que entender que el Espíritu Santo descendió, ¿cuántas veces? Una vez. Una vez. ¿En dónde está el Espíritu Santo ahora? Aquí. ¿En dónde está el Espíritu Santo? En todo lugar, pero aquí. Si ya descendió y ya está aquí, no tenemos que invitarlo porque ya Él está aquí. Claramente descendió una vez para todas. ¿Amén o no amén? En cada servicio, no desciende en cada servicio. Ya Él está. Si tú crees que puedes venir temprano, ya el Espíritu Santo está aquí. Cuando te levantas y te lavas la boca, ya el Espíritu Santo está aquí. Él está aquí. Amén. Si Él está aquí, entonces nosotros tenemos que conectarnos con Él. Aunque Él mora en nosotros. Pero tenemos nosotros que recibir esto, hermano. Aleluya. Aquí dice que las lenguas, en este caso, fue un hecho sobrenatural por el Espíritu. No por un creyente de una forma individual. Era la manera que Dios le podía ministrar a todas las personas en todas partes. ¿Por qué era necesario que el Señor se fuera? Porque mientras el Señor estaba en su cuerpo, Él estaba limitado a estar en un lugar. Cuando ya Él resucitó, Él se fue y entonces ahora el Espíritu Santo es el que hace la obra. Quiero decirles que el que hace la obra hoy en día es el Espíritu Santo. El que está preparando la iglesia es el Espíritu Santo. El que vive hoy en día, el que está moldeando tu vida es el Espíritu Santo. Sí es Jesús, pero Jesús lo hace a través de su Espíritu Santo. Estamos aquí, pueblo. ¿Y cuál es el resultado? Para ver el resultado tenemos que leer del versículo 5 hasta el 11. Porque vemos que todos fueron testigos. Todos fueron testigos. Si, mira esto, testificar es un resultado de uno estar lleno del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Si usted es del mundo, lo que sale de tu boca son cosas del mundo. Pero si tú estás lleno de Dios, lo que sale de tu boca son cosas de Dios. Mi hermano, si usted está hablando de Jesús en su trabajo, es porque en su interior Jesús vive. Si tú estás haciendo chistes sucios, tú no eres cristiano. Si tú estás hablando de Cristo a todos los compañeros en el trabajo, es porque Cristo vive adentro de ti. Wow, dice la palabra, estos hombres eran piadosos, peregrinos judíos que habían venido para celebrar. Piadosos significa reverentes, devotos cuidadosos, significa personas que manejan los asuntos espirituales cuidadosamente. Miremos el número de países que están representados. Aquí hay muchos, no podemos entrar ahí porque hay como 10 o 11. Pero hay un testimonio en su propia lengua. Al oír el testimonio en su propia lengua, no le estaba dando lecciones de cómo ser exitoso. No le estaba dando lecciones de cómo tener más dinero. No le estaba dando direcciones de cómo hacer las cosas mejor. No, le estaban hablando de las maravillas de Dios. Cuando Dios le habla al pueblo, le habla para glorificar a Cristo. Le habla del mensaje del Señor.
Hubieron diferentes reacciones, pero dicen que estaban asombrados y dice la palabra que estaban pasmados. En el griego es la palabra pasmado. Alguien que está pasmado es alguien que está pasmado, está pegado, decimos nosotros, está pegado, ¿verdad? Está pegado. Nada que ver. Bueno, sí. Está pegado porque ven algo sobrenatural. ¡Wow! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y es que el poder de Dios había venido. Entendieron el mensaje. ¿Por qué ustedes creen que fueron 3,000 personas que se entregaron en ese día? ¿Fue por Pedro? ¿Fue por Pedro? No, fue porque el Espíritu Santo penetró los corazones de Pedro. Lo que hizo fue puso el punto en la carta, firmó el Señor y él puso el punto. En otras palabras, él le predicó el mensaje de Cristo, porque sin el mensaje de Cristo no hay salvación. Para que ellos verdaderamente se arrepientan, tuvo que decirle, si sigue leyendo, le dice, varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Él dice que ellos estaban compungidos en su corazón, ya tenían las señales maravillosas, ya entendieron el mensaje que vinieron a través de las lenguas. Ahora Pedro le está confirmando el mensaje. Aquel que ustedes mataron en la cruz, ese Cristo, él vino para morir por ustedes. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y ahí le dijo Pedro, arrepiéntete y sea bautizado para recibir el Espíritu Santo. Y todos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús. Para concluir, mis hermanos, vamos por la Biblia. ¿Cuántos Edén han existido? ¿Cuántos huertos de Edén? Uno. ¿Cuántos Moisés han existido? ¿Cuántos arcas de Noé? ¿Cuántos Danieles? ¿Cuántas veces Daniel tuvo que ir al pozo de los leones? ¿Cuántas veces murió Jesús? ¿Cuántas veces resucitó Jesús? ¿Cuántas veces Jesús se fue al cielo? ¿Cuántas veces va a regresar el Señor? Una. ¿Dos? Una. ¿Cuántas veces vino el Espíritu Santo a la iglesia? Una. Dios está arriba. Dios está arriba. Y a veces decimos, oramos y oramos y oramos. Y a veces nos creemos que el Señor dice, no, espérate, si me oras unos 3 minutitos más, entonces. No, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, mis hermanos. Oramos al Señor para que Él conozca nuestras peticiones. El Espíritu Santo ya ascendió y aquí está. No hay que invitarlo porque ya Él está aquí. Si se quiere mover para darnos poder, para ir a testificar, para ir a cumplir el llamado, Él mora en el creyente. Tenemos orden de ser llenos. Escúchenme bien, el Espíritu Santo no es un mandamiento. Que quede esto bien claro, el Espíritu Santo no es un mandamiento. El Espíritu Santo es la promesa cumplida por Cristo. Amén, la promesa que iba a enviarla se cumplió en este día. Miremos que Pedro fue lleno y se les fue el miedo, porque ellos tenían miedo. Ellos estaban en el aposento alto con miedo. Vino el Espíritu Santo y salió. Tenían el poder, ahora ya no tenían miedo. Tanto y tanto, tenían tanta valentía que no les importó dar su vida. Y lean, estudian cómo murió cada apóstol. Juan Marcos, aunque no era apóstol, Juan Marcos fue descuartizado. Piensen en lo que es descuartizado. Que agarran las manos, agarran los pies, por mecates lo amarran a un caballo, le meten una garnata al caballo y cada caballo sale de diferentes maneras y se le van los brazos, las piernas y todo. Fue descuartizado. Imagínense, pero ellos no negaron al Señor por el amor que le tenían al Señor. Es el poder del Espíritu Santo. Fueron llenos con el propósito de usar ese poder para testificar en vez. Y nosotros tenemos ese mismo poder. Y nosotros, dice la palabra, que seamos llenos. Que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Si tú tienes a Cristo, ya tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Pero debemos nosotros ser llenos. Esa es la orden, ser llenos. ¿Cómo nos llenamos? Bueno, yo no sé cómo ustedes se llenan, pero cuando yo me lleno es cuando yo como. Salimos de la iglesia, nos vamos a Ryan's,
siempre el pobre Ryan paga las consecuencias. Y siempre vamos a Ryan. ¿Y cómo nos llenamos? Comiendo y comiendo y comiendo. ¿Cómo tú te llenas del Espíritu Santo? Comiendo, comiendo y comiendo. Comiendo palabra, orando, buscando al Señor, aplicándolo. Así que tú te llenas del Espíritu Santo. ¿Cuánto le da la gloria al Señor?